A veces, las palabras no alcanzan para expresar el vacío que llevamos dentro. La herida más profunda no siempre se cura con palabras, sino con el silencio que dejamos tras nosotros. Si te sientes ignorado, desplazado, roto por dentro, recuerda que el estoicismo no es solo resistencia ante el dolor, sino la llave para renacer desde las cenizas de tu sufrimiento. Porque en esa ausencia, en ese silencio que eliges proyectar, reside una fuerza que pocos entienden. No te vayas, deja que tu ausencia explique lo que tú no has podido decir. Es en esa dignidad silenciosa donde se revela tu poder interior, donde la verdadera libertad comienza. A veces, las palabras son solo distracciones. Son gritos en el vacío, intentos desesperados por llenar el silencio que en realidad tiene un significado mucho más profundo. El silencio no es vacío, es una presencia poderosa. Es la expresión máxima del autocontrol, de la dignidad que no necesita ser explicada. Cuando eliges guardar silencio, cuando permites que tu ausencia hable, estás diciendo más de lo que cualquier verbo podría expresar. Porque en esa quietud, en esa pausa deliberada, revelas tu verdadera fuerza. El poder del silencio radica en que no necesita defensa. No busca validación. No clama por atención. Es un escudo y una espada al mismo tiempo. Quien aprende a callar, aprende a dominarse a sí mismo. Porque en el silencio no hay lugar para las emociones descontroladas, para las palabras vacías, para las reacciones impulsivas. En ese espacio, tú decides qué mostrar y qué esconder. Tú eliges qué dejar en la penumbra y qué iluminar con tu presencia. Recuerda, tu silencio puede ser más contundente que 1000 discursos. Es una declaración de que no te mueves por la necesidad de ser entendido, sino por la convicción de que tu paz interior no será perturbada por las opiniones o las acciones de otros. Cuando alguien te ignora, cuando te rechazan o te dejan atrás, esa ausencia que tú eliges mantener, esa distancia que no rompes, comunica mucho más que cualquier palabra de venganza o reproche. Es una muestra de que tú no dependes de su aprobación para seguir siendo completo. El silencio no es una derrota. Es una victoria silenciosa. Porque en esa quietud, en esa pausa, hay una fuerza que no se ve a simple vista, pero que se siente en lo más profundo del alma. Es la tranquilidad de quien sabe que su valor no se mide por las palabras, sino por la dignidad de su presencia, incluso en la ausencia. Y en esa presencia silenciosa, en esa ausencia que habla, resides tú, en toda tu plenitud. La vida no siempre se ajusta a nuestras expectativas. A veces, lo que tanto anhelamos se desvanece como el humo en el viento. La pérdida, el rechazo, las despedidas no son accidentes, son partes inevitables del destino. Y en esa aceptación, en esa rendición voluntaria, reside una de las mayores virtudes del estoicismo, soltar. No porque uno sea débil, sino porque ha reconocido lo que está fuera de su control. La verdadera fortaleza no radica en aferrarse, sino en aprender a dejar ir en el momento correcto. No te aferres a lo que no puede ser. No luches contra la corriente de la vida, porque esa lucha solo desgasta tu alma. La resistencia a lo inevitable solo alimenta la frustración y el sufrimiento. En cambio, cuando aceptas, cuando dejas que la corriente te lleve, descubres que tu verdadero poder reside en tu interior. Porque la aceptación no es resignación, es una elección consciente de reconocer la realidad tal cual es, sin añorar lo que ya no puede ser. Sé que duele. Lo sé porque también he sentido esa punzada en el pecho, esa sensación de impotencia. Pero en ese dolor, también hay una oportunidad, la oportunidad de crecer, de fortalecer tu espíritu. La virtud de dejar ir en el momento correcto no significa rendirse, sino entender que hay momentos en los que lo mejor que puedes hacer es soltar. Soltar con dignidad, con firmeza y con la certeza de que aquello que no puedes cambiar ya no te pertenece. El estoico no es aquel que niega el sufrimiento, sino aquel que lo acepta, lo mira de frente y decide qué hacer con ello. Porque en esa aceptación, en esa rendición voluntaria, encuentras la libertad. La libertad de no ser esclavo de tus apegos, de tus expectativas, de tu deseo de controlar lo incontrolable. Cuando aprendes a soltar, cuando dejas ir en el momento correcto, descubres que no eres tus circunstancias. Eres la calma que las trasciende, la fuerza que se fortalece en medio de la tormenta.
El verdadero poder no reside en las circunstancias externas, sino en tu capacidad de gobernar tu interior. La mayoría de las batallas que enfrentamos no son contra el mundo, sino contra nuestras propias emociones descontroladas. La ira, el miedo, la tristeza, la frustración, son fuerzas que, si no las dominas, te arrastran y te convierten en esclavo de tus propios impulsos. Pero tú no estás destinado a ser un esclavo. Tú puedes ser el amo de tu destino si aprendes a gobernar esa maquinaria poderosa que es tu mente. Cada emoción que permites que tome el control sobre ti es una victoria momentánea de tus pasiones. Pero también cada vez que la controlas, cada vez que eliges la razón sobre el impulso, estás fortaleciendo tu carácter, estás construyendo la fundación de tu verdadera libertad. No es un camino fácil. La tormenta interior no se calma con evasiones o con excusas. Se enfrenta, se desafía, se conquista. Porque en esa confrontación reside tu poder más profundo. Recuerda, no son las circunstancias las que te definen, sino tu respuesta ante ellas. La mente es el campo de batalla donde se libra la guerra más importante. La batalla por tu paz, por tu dignidad, por tu autonomía. Cuando aprendes a dominar tus emociones, no te dejas arrastrar por ellas. En cambio, las utilizas como herramientas. Las transformas en aliados, no en enemigos. Y en esa transformación, en esa disciplina, descubres que eres mucho más fuerte de lo que imaginas. El estoico no niega sus sentimientos, no los reprime. Los reconoce, los acepta, pero no permite que controlen sus acciones. Porque sabe que cada emoción desbocada es una cadena que lo ata a su sufrimiento. Pero también sabe que en la calma, en el autocontrol, reside su mayor fortaleza. Cuando tú tomas las riendas de tu mente, cuando conviertes tus pasiones en virtudes, te conviertes en el capitán de tu destino. Y en ese liderazgo interno, en esa maestría sobre ti mismo, está la clave para transformar cada desafío en una oportunidad. El sufrimiento no es enemigo, sino un maestro que la vida nos ofrece para forjar nuestro carácter. Cada pérdida, cada rechazo, cada herida profunda, son las heridas que, si las sanamos con sabiduría, se convierten en las cicatrices de un alma más fuerte y más sabia. La verdadera resiliencia no implica negar el dolor, sino enfrentarlo con valentía y transformarlo en una fuente de poder interior. Porque en el fondo, todo sufrimiento lleva en su seno la semilla de la fortaleza. No huyas del dolor. No lo ignores ni lo minimices. Mira su rostro con la mirada firme del estoico. Reconoce que en cada lágrima hay una lección, en cada rechazo, una oportunidad de crecimiento. La vida te golpea, sí, pero tú tienes la opción de levantarte, de convertir esa caída en el peldaño que te acerca a tu mejor versión. La resiliencia no significa que no duela, significa que, a pesar del dolor, eliges seguir adelante con dignidad y propósito. Es en esa decisión donde reside tu verdadera libertad. Recuerda, el sufrimiento no te define, sino cómo respondes a él. Es en la adversidad donde se revela tu carácter, donde se prueba si eres un esclavo de tus emociones o un maestro de tu destino. La pérdida y el rechazo son solo circunstancias externas. Tú decides si permites que te destruyan o si las utilizas como combustible para fortalecer tu espíritu. La resiliencia estoica consiste en aceptar lo que no puedes cambiar, en mantener la calma ante lo inevitable y en seguir construyendo desde las cenizas de lo que se ha perdido. Cada herida lleva en sí la posibilidad de renacer más fuerte. No permitas que el sufrimiento te robe la esperanza. En cambio, deja que te enseñe a ser más sabio, más paciente, más firme. La verdadera fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de transformarlo en un escudo y en una espada. Porque, al final, quien ha sufrido y ha sabido levantarse, ha conquistado una victoria que nadie podrá arrebatarle. Esa victoria, esa resiliencia, es la prueba definitiva de tu poder interior. La verdadera dignidad no se encuentra en la posesión, sino en la libertad que concede el desapego. Es en la capacidad de soltar, de liberar lo que nos ata, donde descubrimos la fuerza silenciosa que nos hace invencibles. La autosuficiencia no significa vivir aislado, sino entender que tu valor no depende de lo externo. Tú eres suficiente, por ti mismo. La paz auténtica surge cuando aprendes a encontrar en la ausencia una fuente de fortaleza,
no un vacío que te destruya. No te aferres a lo que se va, porque en ese apegamiento reside una cadena que te limita. La dignidad del desapego es el acto supremo de amor propio, es aceptar que nada ni nadie puede completar tu existencia más que tú mismo. Cuando sueltas, cuando dejas ir con firmeza y serenidad, estás afirmando tu independencia emocional. No necesitas que te quieran para ser valioso, no necesitas que te reconozcan para sentirte pleno. La autosuficiencia es la que te permite levantarte sin depender de las circunstancias, sin buscar en otros lo que solo tú puedes darte. Recuerda, la verdadera fuerza reside en entender que la paz no es un estado externo, sino una condición interna. La ausencia de aquello que deseas, de aquello que anhelas, no debe ser vista como pérdida, sino como una oportunidad para fortalecer tu espíritu. La distancia, la separación, la pérdida, son solo momentos pasajeros en la eternidad de tu alma. Tú puedes construir desde esa ausencia, desde esa independencia, un refugio que nada ni nadie podrá destruir. La dignidad del desapego no es renunciar por miedo, sino por amor propio y por la conciencia de que tu verdadera riqueza está en tu interior. Recuerda, en esa silenciosa presencia, en esa ausencia que eliges mantener, reside tu mayor poder. No permitas que las palabras vacías o las acciones impulsivas te definan. La verdadera fuerza está en tu capacidad de dejar que tu silencio hable, en tu decisión de soltar y en tu dominio sobre tus emociones. La autosuficiencia y el autocontrol no son destinos, son caminos que se recorren día a día. La vida siempre te ofrecerá nuevas oportunidades para crecer, para fortalecer esa dignidad que solo tú puedes cultivar. Así que, levántate con la certeza de que tu mayor victoria está en controlarte a ti mismo. Porque solo cuando dominas tu interior, el mundo puede intentar cambiar, pero nunca te vencerá. Este es tu momento de volver a mirar hacia adentro y reafirmar que tu verdadera libertad empieza ahora.